En los años 90 en el mundo del software, Java era el amo del universo. Compartía muchas cosas con C y C++, pero sin ser de bajo nivel. Además que con Java podías crear aplicaciones web y las aplicaciones de escritorio escritas con Java podían llevarse a cualquier sistema operativo porque su lema era escribe una vez y ejecute en cualquier parte. Windows, Mac, Linux, Solaris, etc. Eso es una delicia para cualquier programador. Y tal era su fama que un lenguaje nuevo de aquellos años aprovechó su nombre para ganar popularidad y se bautizó como JavaScript. Microsoft estaba preocupada porque el crecimiento de Java les empujaba a desarrollar una alternativa para no verse desplazados. Así que aprovechando que la licencia de Java permitía crear implementaciones del lenguaje y de su máquina virtual, crearon el lenguaje J# y el IDE Visual J++ o J++, para que los desarrolladores de Java creen aplicaciones Windows con el lenguaje J# que era muy parecido a Java. Sin embargo, las aplicaciones escritas con J#, a pesar de ser Java en el fondo, solo se podían ejecutar en Windows, lo que rompía el lema básico de Java de escribir una vez y ejecutar en cualquier parte, por lo que Sun Microsystems, la empresa creadora de Java, demandó a Microsoft por $1.000 millones. Para evitarse problemas, Microsoft descontinuó ambos productos y creó dos nuevos escritos completamente desde cero, pero que mantenían la esencia original de parecerse a Java y competir directamente contra él. Estos eran el lenguaje C# y el framework .NET. .NET es al día de hoy la plataforma estrella de Microsoft sobre la que se pueden desarrollar casi que cualquier tipo de proyecto: web, móvil, escritorio, cloud computing, videojuegos, inteligencia artificial, etc. Sin embargo, seguramente no solo has escuchado .NET, habrás escuchado .NET Framework, .NET Core, .NET 5, ASP.NET, ASP.NET Core, .NET Standard, Visual Basic.NET. ¿Quién es quién en este laberinto de nombres? En este video te vamos a dar la guía definitiva para que entiendas por qué .NET es una de las plataformas más importantes del mundo del desarrollo del software, y además para que nunca más te vuelvas a confundir con tantos nombres, porque en español nadie te explica tan bien como Edeteam. En los años 80, Pascal era uno de los lenguajes de programación más populares del mundo porque una gran cantidad de software para Apple y para DOS de Microsoft estaban escritos en Pascal, porque Pascal era muy sencillo de aprender y no tenía la complejidad de lenguajes como C++. En el año 1981, Anders Hellsberg escribe un nuevo compilador para Pascal que solucionaba los problemas clásicos al compilar este lenguaje, como la gestión de la memoria o la velocidad al compilar. En el año 1983, la empresa Borland contrata a Hellsberg para que reescriba ese compilador al que llamaron Turbo Pascal, lo comercializaron y tuvo un enorme éxito durante todos los años 80. En los años 90, como ya te dije al inicio de este video, Java se convirtió en el lenguaje número uno para aplicaciones de escritorio por encima de Pascal, que estaba más orientado a aplicaciones de terminal. Pero Microsoft tenía dinero, así que su estrategia era ficharse al genio de Borland, Anders Hellsberg, que había creado Turbo Pascal y luego creó Delphi, la evolución de Pascal, que era la competencia directa a Visual Basic de Microsoft. En ese entonces, Anders Hellsberg era considerado uno de los mejores diseñadores de software del mundo y tenía el mérito para hacerlo. Así que Microsoft fue y le ofreció $1.5 millones, $1,5 millones para que te vengas con nosotros. Hellsberg fue donde Borland y les contó la oferta de Microsoft, así que Borland le dijo: igualamos la oferta para que te quedes con nosotros. Muy bien, Borland le contó a Microsoft que no, que me quedo con Borland, ellos igualan la oferta, estoy bien acá, listo. Pero Microsoft dijo: ya, te igualaron la oferta, te la duplico, $3 millones, y estamos hablando de los 90, o sea, esos 3 millones son mucho más que lo que vale ahora. Vente con nosotros por $3 millones. Hellsberg fue donde Borland nuevamente y Borland le dijo: no podemos igualar esa oferta, es demasiado dinero, no tenemos tanto dinero, así que buena suerte en tu nuevo empleo. Así que Anders Hellsberg se fue con Microsoft, hasta el día de hoy sigue trabajando en Microsoft y comenzó una nueva etapa, porque con él comienza .NET. Y como también te conté al inicio de este video, el primer trabajo de Hellsberg en Microsoft fue crear una alternativa a Java a la que llamaron J#. Y esta venía con su IDE Visual J++, pero también te conté que Sun Microsystems demandó a Microsoft por violación de patentes, así que Microsoft decidió pivotear, abandonar esas tecnologías y crear unas nuevas, pero que también estaban sumamente inspiradas en Java. Esas nuevas tecnologías eran el lenguaje C# y el framework .NET. Y aunque hoy C# es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo y que se puede usar para casi cualquier tipo de proyecto, en sus primeras versiones era casi una copia descarada de Java y por eso recibió muchas críticas. Le decían el Java de Microsoft. El nombre C
viene de que está inspirado en C y C++, y el Sharp es un doble más, lo que da a entender de que C# es como una evolución de C++. Y como te dije, es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo y si quieres aprenderlo tenemos un excelente curso en EDTeam. Por su lado, .NET era un framework exclusivo para crear aplicaciones Windows que permitía trabajar con varios lenguajes de programación, no solamente C#. ¿Y cómo permitía trabajar con varios lenguajes? A través de un lenguaje intermedio, casi lo mismo que hace Java. Para recordarte, tú escribes con Java, tú compilas, pero no compilas directamente a código máquina, sino algo llamado bytecode, que es como un lenguaje intermedio, que luego la Java Virtual Machine o la JVM en tiempo de ejecución lo traduce a código máquina. Es como ser interpretado y compilado a la vez. .NET trajo la misma idea a C#, porque estaba muy inspirado de Java, como ya te conté, ¿no? Entonces, tú escribías con C#, compilabas a un lenguaje intermedio llamado MSIL o Microsoft Intermediate Language, y este MSIL era luego en tiempo de ejecución convertido a código máquina por algo llamado CLR o Common Language Runtime, es decir, la misma arquitectura, el mismo funcionamiento de Java, pero implementado a tecnologías Microsoft. Con .NET se podían escribir aplicaciones y sitios web exclusivos para Windows. Y seguramente te preguntes, espérate, aplicaciones exclusivas para Windows, lo entiendo, pero sitios web para Windows, la web es multiplataforma, despliegas en un servidor y ya está. No. Tú sabes cómo era Microsoft. Era, porque ya no es así. Microsoft quería tener todo cerrado, así que lo que tú creabas con tecnologías Microsoft, que era ASP, Active Server Pages, tú solamente lo podías desplegar en servidores Windows. No podías desplegarlo en servidores Linux. Ahí estaba el detalle. Y cuando llega .NET, ASP se reconstruye, se reimplementa a ASP.NET, que es un framework para desarrollo web utilizando .NET. Entonces Microsoft ya tenía la alternativa que buscaba, C# como alternativa a Java y .NET como alternativa a Java Enterprise Edition. Ten en cuenta que este .NET original, que fue lanzado en 2002, creado por Anders Hellberg junto con C#, se le conoce como .NET Framework. No te olvides ese nombre porque a partir de ahora, cada vez que hablemos de .NET Framework, es este de 2002, porque luego vienen otros, ¿ok? Así que para que no te confundas. Vamos a ver algunos de los componentes de .NET Framework para que entiendas más o menos cómo funcionaba esto, ¿no? En primer lugar, el lenguaje intermedio, MSIL o Microsoft Intermediate Language, que luego se cambió de nombre a CIL porque .NET creció mucho más, ¿no? Y significa Common Intermediate Language, pero básicamente es el lenguaje intermedio al que se compilan todos los otros lenguajes para que luego sean ejecutados por algo llamado CLR, que es un runtime, un tiempo de ejecución que en ese momento convierte el código intermedio a código máquina. Es básicamente lo mismo, bueno, no lo mismo, pero el equivalente a la Java Virtual Machine. Luego tenemos LINQ, que es un lenguaje de consultas propio de .NET. Es como el SQL de .NET, ¿no? Para consultar base de datos, pero también puede consultar información de documentos XML y de otro tipo. Luego tenemos WinForms, que es una API para poder utilizar las interfaces gráficas nativas de Windows en tu aplicación. Recuerda que podíamos crear aplicaciones de escritorio con .NET. Luego tenemos al lenguaje estrella de Microsoft, C#. Si bien es cierto, hay otros lenguajes para trabajar con .NET, el más usado en el mundo hasta el día de hoy es C# sin duda alguna. Tenemos también a Visual Basic.NET, otro lenguaje de .NET que fue la reimplementación del viejo Visual Basic para que se pueda adaptar a .NET, pero honestamente al día de hoy casi nadie lo utiliza. Se sigue actualizando para dar soporte a cosas antiguas y tal, pero se usa poquísimo. Otro lenguaje también creado para .NET es F# o F#. Este es un lenguaje funcional, de ahí la F, pero también su uso es bastante reducido. Y por último, ASP.NET. Este sí es muy importante y quiero que no te lo olvides porque es el framework de desarrollo web que corre sobre .NET. Y aunque .NET Framework era una gran alternativa a Java tanto para escritorio como para web, tenía un problemita que Java no tenía y que casi todas las tecnologías de Microsoft de aquellos tiempos sí la tenían. Solo la podías ejecutar en entornos Windows. Horrible.
pero si tienes los años suficientes sabes que eso pasaba así. Entonces un programador mexicano llamado Miguel de Icaza, latino como nosotros, dijo, vamos a cambiar esto y vamos a crear un .NET para Linux. Miguel de Icaza ya tenía una gran trayectoria porque había fundado el proyecto Genome. Este Genome es un proyecto para crear interfaces gráficas para sistemas Linux que, por ejemplo, utilizó Ubuntu. Entonces su siguiente proyecto era Mono. Vamos a traernos .NET a Linux. ¿Cómo nos traemos .NET? Bueno, ¿cómo funciona .NET? Ya sabes, lenguajes .NET, C#, F#, Visual Basic, etc. pasan a un lenguaje intermedio y ese lenguaje intermedio tiene que ejecutarse a través de la CLR, que es como la Java Virtual Machine. Y tú sabes que otras empresas han creado sus versiones de la Java Virtual Machine e incluso está el famoso OpenJDK, ¿no? Entonces, básicamente era algo así, crear nuestro propio CLR para poder ejecutar ese lenguaje intermedio. Y listo. Con eso tenemos .NET en Linux. En otras palabras, Mono es un .NET open source y multiplataforma. Windows, Linux, Mac. Mono había sido lanzado un año después del lanzamiento de .NET y al año siguiente fue comprada la empresa Symbian, la empresa de Miguel de Icaza, fue comprada por Novell, con lo cual todo el proyecto Mono se va con Novell y unos años después, en el 2011, Novell es comprada por una empresa llamada Attachmate. Y esta empresa empezó a despedir a varios trabajadores del proyecto Mono, con lo cual había el riesgo o el temor de que el proyecto Mono, que le gustaba a mucha gente, desaparezca. Así que Miguel de Icaza juntó a todos estos trabajadores despedidos y creó una nueva empresa llamada Xamarin. Esta empresa Xamarin, que seguramente te suena, creó un producto del mismo nombre llamado Xamarin para utilizar Mono para crear aplicaciones móviles multiplataforma, es decir, que con el mismo código puedas crear aplicaciones para iOS y para Android, porque si recuerdas, toda la magia está en el lenguaje intermedio y el CLR. De esa manera se puede llevar a cualquier lugar. 5 años después, en 2016, Microsoft no tenía ninguna alternativa para el desarrollo de aplicaciones móviles. Lo había intentado con Windows Mobile, ¿te acuerdas? La de los cuadraditos y tal, con los Nokia y eso. Y fue un completo fracaso, así que no tenían nada. Pero como sabe muy bien hacerlo Microsoft y lo hizo en los 90 cuando contrató a Anders Hellberg, compró Xamarin. Con lo cual se trajo todo el proyecto Mono, se trajo esta tecnología para hacer aplicaciones multiplataforma para iOS y para Android utilizando C#, así que ahora todo estaba bajo el mismo paraguas. Y de paso el proyecto Mono perdió relevancia. Y como ves, la tecnología no es solo saber programar, es también saber jugar al juego de tronos. O ganas o mueres. Le advertí que no confiara en mí. Estábamos en el año 2016 cuando Microsoft compra Xamarin, pero vamos a retroceder un poquito en el tiempo para entender qué estaba pasando en el desarrollo de software. Hacia finales de los años 2000, la web tiene su segundo momento importante, un momento en que crece muchísimo y todos quieren ser desarrolladores web, y es que llega HTML5, llega Node.js, JavaScript crece muchísimo, aparece el cloud computing con fuerza. AWS, el principal proveedor de nube en el mundo, se lanza en el año 2006, con lo cual podemos tener una gigantesca infraestructura alquilada en nube, cosa que antes era imposible. Entonces es un nuevo momento en el mundo del desarrollo de software, un momento en que las API o los servicios web se pueden consumir desde cualquier sistema operativo, con cualquier lenguaje, todo se conecta con todo. Si no sabes bien qué es una API, tenemos la mejor explicación en español aquí en YouTube. Entonces, en este nuevo escenario en el que los servicios web, las API son tan importantes y todo es multiplataforma, todo cruza de aquí para allá, .NET Framework ya no tenía mucho sentido. Una plataforma completamente cerrada a tecnologías de Microsoft ya no era relevante, honestamente, en un entorno en el que todo está distribuido. Entonces Microsoft creó una alternativa para crear APIs y aplicaciones de terminal y la llamó .NET Core. El Core justamente era para diferenciarlo del .NET Framework tradicional. Así que ahora teníamos dos .NET, .NET Framework y .NET Core. Y aquí es donde comienza el enredo de nombres. Porque si bien .NET Framework era para aplicaciones web y .NET Core era para crear APIs, servicios y aplicaciones de terminal, tenían un punto en común: la web, porque tú sabes, con .NET Framework también se podía crear aplicaciones web con ASP.NET. Así que ASP se partió en dos: ASP.NET para .NET Framework y ASP.NET Core
para .NET Core. Y sí, aquí empieza el laberinto de nombres horribles, porque aparte de tener estas diferentes versiones .NET, .NET Framework, ASP.NET Core, ASP.NET, teníamos que las aplicaciones no eran interoperables, es decir, si tú escribías algo para .NET Core, no funcionaba en .NET Framework y viceversa. Así que Microsoft intentó solucionarlo creando algo llamado .NET Standard. Otro .NET a la lista. Y es que .NET estándar en realidad tiene sentido el nombre, ¿no? Porque no era un nuevo lenguaje, no era una nueva tecnología, simplemente era un estándar, una especificación, una lista de reglas que hay que seguir para que tu aplicación funcione tanto en .NET Core como en .NET Framework. Ahora, .NET Framework dejó de desarrollarse en su versión 4.8 en 2019. Esa es la última versión de .NET Framework y no hay más. Y aunque sigue siendo parte del sistema operativo de Windows, ya no se va a seguir desarrollando, así que de ahí en adelante se quedó solito .NET Core. Por lo tanto, .NET estándar es algo que al día de hoy ya no se necesita porque ya no hay esa confusión entre .NET Framework y .NET Core porque uno de ellos simplemente se quedó en el pasado. Entonces, en el año 2020, Microsoft dice, ya está bueno de tanto enredo de nombres y tal, vamos a juntar todo para que ya no nos confundamos y simplemente haya una única plataforma de la cual consuman todas las demás tecnologías. Y a esa plataforma la llamó .NET. Sí, .NET. Ok. Pero .NET a secas, ¿ya? Okay. No es .NET Framework, no es .NET Core, no es .NET estándar, ASP. No, es .NET a secas. Lo importante aquí es que .NET ya no es un framework. .NET es una plataforma, es decir, es un conjunto de tecnologías base sobre las cuales se puede desarrollar diferentes frameworks. .NET es el conjunto de tecnologías transversales que usan todos los otros frameworks agregándole módulos para construir sus propias soluciones. .NET empieza en la versión 5. Pero ¿cómo así si es una tecnología nueva? ¿Cómo empieza en la 5? Es que .NET Core estaba en la 3 y .NET Framework estaba en la 4.8. Si tú decías .NET 4 porque era la evolución de .NET Core 3, la gente se iba a marear mucho más porque ya había .NET Framework en 4.8. Y el objetivo, el compromiso de Microsoft es lanzar una nueva versión cada año. O sea, al año siguiente .NET 6, al año siguiente .NET 7 y así sucesivamente. Como puedes ver en este gráfico, existen varias tecnologías encima de la plataforma .NET. Por ejemplo, para web tenemos a ASP.NET, que es el framework para hacer todo el full stack, pero también tenemos a Blazor, que es para aplicaciones de tipo SPA, que lo que hacen es utilizar a C# en lugar de JavaScript gracias a WebAssembly. Sí, C# en el frontend, de locos. Para el desarrollo de aplicaciones de escritorio y móviles tenemos a MAUI, un nombre horrendo pero que significa Multiplatform App UI, que sería como la evolución de WinForms, ¿te acuerdas que te conté? Y Xamarin Forms, que Xamarin Forms también era tomar interfaces nativas de cada sistema operativo utilizando la base de código que tienes con Xamarin, ¿no? Entonces la evolución, unir como ambos es MAUI, aunque es compatible con Xamarin. Por cierto, Xamarin lo puedes aprender también en Edetim, creo que me había olvidado de comentarte. C#, .NET y todas estas tecnologías obviamente las puedes aprender en Edetim. También tenemos tecnologías para videojuegos como Unreal Engine, Unity, que si bien es cierto son de otras empresas que no son Microsoft, pero están basadas en todas las tecnologías base de .NET, ¿no? Hay tecnologías también para IoT, para Cloud Computing, para inteligencia artificial y muchísimas más, todas basadas en .NET. Ahora, por el lado de las herramientas, tenemos al IDE famoso de Microsoft, que es Visual Studio, que es bastante caro, pero luego sacaron la versión Community, que es gratis. También tenemos al hermanito menor de Visual Studio, que es Visual Studio Code. Seguramente ese sí lo conoces porque es famosísimo, ¿no? Pero también tenemos a Rider de JetBrains, la empresa creadora de Kotlin, creadora de IntelliJ IDEA, de WebStorm y de muchos otros IDEs más. Podríamos decir que 20 años después, Microsoft cumplió el objetivo que se propuso al enfrentarse a Java. Escribe una vez, ejecuta en cualquier parte, con .NET y C#. Aunque quizás el objetivo de Microsoft no era escribe una vez y ejecuta en todas partes, sino escribe una vez
y domine el mundo. Pero déjame en los comentarios qué crees tú. ¿Microsoft lo logró? ¿Logró el objetivo de los años 90 de superar a Java y tener una tecnología interoperable en cualquier plataforma? Recuerda que .NET es más que Microsoft al día de hoy. Con eso quiero cerrar este video. No es Microsoft, ya .NET es una plataforma completamente open source. Obviamente Microsoft es parte del desarrollo, pero existe una fundación, la .NET Foundation, que es la que se encarga de todo el desarrollo y donde entran más empresas que no solamente son Microsoft. Así que .NET al día de hoy es completamente multiplataforma, completamente open source. No tienes que pagar un centavo en licencias para utilizar .NET, ni C# ni todas estas tecnologías. Así que puedes desarrollar sin miedo y completamente libre. De hecho, al día de hoy Microsoft es un Microsoft completamente diferente. Es uno de los principales contribuidores al software libre o al open source, perdón, en el mundo, cosa que muy pocas personas se lo pueden creer, ¿no? Y por último, años después de haber creado C# y .NET, Anders Hellberg creó TypeScript para arreglar todos los problemas que tenía JavaScript. Un genio el hombre. Pero ese es un tema para otro video y déjame en los comentarios si quieres ese video aquí en Edeteam. Y si no sabías qué es .NET y cómo moverte en este enredo de nombres, hoy lo aprendiste en Edeteam.